Buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy y aquí estamos una semana más dispuestos a comenzar con nuestro programa. Estamos llegando ya al ecuador del verano, pero eso no quiere decir que no tengamos cosas que contarles, todo lo contrario. Hoy tenemos un programa cargado de contenidos, pero como siempre comenzamos analizando la actualidad. Hoy vamos a hablar de actualidad internacional, esa actualidad internacional pasa por las fechorías del Estado Islámico. Noticia de hoy: detención de un activista, uno más en Melilla, tratando de captar nuevos miembros para ese Estado Islámico, y también esos 3 periodistas que han sido capturados en Siria y que todavía no sabemos cuál será su destino. Saben ustedes que la actualidad internacional la analizamos siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y hoy Pedro viene acompañado de Anaís Bourbon, que es una compañera del despacho. ¿Qué tal, Anaís? Bien, ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hay que decir que Anaís es francesa y que además es gran conocedora del tema islámico, con lo cual ella nos va a dar hoy también su opinión de cómo se está viviendo toda esta locura del Estado Islámico en Francia. Pedro, cuéntanos un poquito, ponnos al día de estas 2 noticias. Sí, en relación con las 2 noticias de hoy, lo que hay que decir en primer lugar es que la detención es ya el número 50 de las personas que detienen este año en España, con lo cual es un número muy alto, y los 3 periodistas también es una noticia grave porque, como tú has dicho, no se puede saber el destino que pueden tener, en cuanto que es posible que los puedan ejecutar, como han ocurrido con tantas otras ejecuciones. ¿Las nacionalidades de los periodistas? No, son españoles, los 3 periodistas son españoles, sí, de pura cepa. Es importante que lo sepan los telespectadores, porque la verdad es que, parece que cuando estas capturas, estos secuestros se producen con compañeros de otros países, parece que nos toca un poco más de lejos y que parece que no nos va a llegar a nosotros. Ocurre como con los atentados, ¿no? Sí. Pero en este caso nos ha tocado y muy de cerca. Pedro, ¿sigue la comunidad internacional sin tener en mente hacer nada absolutamente con este tema? Sí, parece que no se deciden a tomar ninguna actuación tajante, definitiva, que pueda erradicar el Estado Islámico. La nueva alianza de Estados Unidos e Irán, noticia de la semana pasada, podría introducir un cambio significativo en la situación, en la medida que Irán es un Estado chiita, el Estado Islámico es un Estado sunita, los chiitas y los sunitas están totalmente enfrentados, y desde luego puede dar lugar a que, si Irán se involucra directamente con tropas de tierra, pueda eliminarse el Estado Islámico. Es algo que está afectando mucho en España y en Francia también. De esto nos podrá hablar Anaís más, de la situación en Francia, pero son 2 países, los 2 más afectados, porque son los 2 en los cuales se están involucrando más gente que se incorpora al Estado Islámico, aunque en España todavía no hemos tenido atentados y en Francia sí. Ella nos podrá ilustrar más sobre la situación en Francia. Anaís, cuéntanos, ¿cuál es la situación en Francia? ¿Qué ambiente se vive? ¿Cómo viven los franceses esta constante amenaza? En Francia es el país de la Unión Europea con mayor número de población musulmana. Alrededor de 7% de la población francesa es musulmana. Y el Islam existe desde muchos años en Francia debido a la historia y relaciones entre Francia y los países del Magreb. Pero desgraciadamente la visión de la población en el mundo occidental de los musulmanes ha evolucionado de manera negativa tras los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos y los atentados de Madrid y de Londres. Y en enero de este año, el ataque a la revista de Charlie Hebdo en París y el ataque también de Ahmadi Coulibaly ha afectado mucho la visión de los musulmanes. Bueno, la verdad es que es lógico que se haya afectado esa visión. Creo que al conjunto de los ciudadanos del mundo nos ha afectado de una forma o de otra. Nosotros también hemos tenido atentados aquí en España. Sí, lo que pasa es que los terroristas del Estado Islámico dicen que quieren reconquistar España.
Sí, sí, sí. Porque directamente dicen que forma parte de lo que era el antiguo mundo musulmán con Al-Ándalus y que eso es una parte del califato. La principal dificultad es que están funcionando bien, ese es el problema. Quiero decir, aparte tienen mucho dinero. Todos dinero. los días recaudan 2 millones de dólares, todos los días. No ha habido ninguna organización terrorista tan fuerte jamás en la historia, ninguna. Y además no ha habido ninguna organización terrorista que controle territorio. Esto es una diferencia que quizás los telespectadores podrían entender mejor lo que quiero decir. Vamos a ver, Al-Qaeda, la famosa Al-Qaeda de Bin Laden, que su germen es el Estado Islámico también, controlaba determinados territorios en las montañas, pequeños territorios, escondidos, aldeas. Pero estos controlan una buena parte de Irak y una buena parte de Siria y también un trozo de Libia, aunque está alejado geográficamente. Bien, un grupo terrorista que tiene territorio ya es mucho más que un grupo terrorista, porque ahí están haciendo escuelas, hay sanidad, están haciendo redistribución de la riqueza y al parecer muchas de las personas que están dentro del Estado Islámico están contentas y cada vez se va más gente allí. El problema es la ferocidad que tienen en cuanto a los ataques terroristas, de decir vamos a conseguir conquistar por la fuerza, que está muy en la naturaleza de todas maneras del nacimiento del Islam también, porque la yihad o guerra santa ya nace desde Mahoma. El Islam es una religión de conquista, no tiene nada que ver con el budismo, por ejemplo, que es una religión pacífica. Y luego está el problema de las guerras de religión que tienen entre ellos, entre sunitas y chiitas. Hace muchísimos años, más de 300 años, nosotros sabemos que los protestantes y los católicos tuvieron guerras de religión, hubo muchísimas batallas, guerras en diversos países, muchísimas muertes. Es lo mismo como 300 años después. Necesitarán adquirir un mayor nivel de desarrollo económico y una mayor conciencia de que es absurdo estarse matando por la religión siendo musulmanes, porque la mayor parte de los atentados son entre ellos, es decir, se matan de unos a otros y hacen un concurso para ver quién es más bruto, en definitiva. Y es controlados por estados con orientación diversa. Eso da lugar a una situación que esperemos que se pueda erradicar, pero es un problema muy grave que tiene el mundo actual, el más grave, y además no va en disminución, va en aumento. Pedro, bueno, pues la verdad es que el conjunto del mundo espera que Estados Unidos haga algo al respecto, y Estados Unidos de momento está muy tranquilo. Estados Unidos envía que no drones, va por ahí. Aviones no tripulados, porque no quieren que muera más gente. Sí. Estados Unidos se equivocó totalmente. Pero quería preguntarte, ¿tú crees que un cambio en el gobierno de Estados Unidos podría dar lugar, dependiendo de, bueno, pues de quién ocupara la nueva presidencia de Estados Unidos, podría dar un giro en este sentido? Tendría que ser un presidente extraordinariamente conservador. Las diferencias entre el Partido Republicano, Donald Trump, por ejemplo, las diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos son insignificantes, no hay diferencias muy importantes. Estados Unidos se equivocó completamente cuando quitó a Saddam Hussein. Saddam Hussein era un gobernante sunita y por lo menos mantenía unido el país, aunque no fuera democrático. Correcto, era una dictadura, pero lo mantenía unido. Desde el momento en que se va a Saddam Hussein, se ha instalado el caos. El problema es que Estados Unidos ha cambiado situaciones de dictadura, por ejemplo Libia, mucho más cerca de nosotros, con Gaddafi, lo ha cambiado también por el caos. Cuando tú quitas a alguien tienes que tener un plan alternativo. Los que están hoy en el ejército del Estado Islámico, curiosamente, eran el ejército de Irak. Es decir, cuando Estados Unidos entra en Irak y prácticamente se convierte en una colonia suya, otro de los errores que hacen es que desmantelan completamente el ejército, no lo renuevan. Es decir, nos cargamos este ejército y vamos a poner otro. Y esos señores que estaban en ese ejército se han pasado al Estado Islámico y claro, son gente formada que pueden perfectamente combatir, porque además tienen entrenamiento de guerras. Irán e Irak estuvieron 7 años en guerra entre ellos. Claro. Pues nada, Pedro, lo tenemos que dejar aquí. Anaís, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por traernos lo que tristemente ha sido actualidad en estos días. Nos vemos la próxima semana. Último programa de la temporada. Pues muchas gracias, Anabel, en nombre de los dos, por habernos invitado y hasta la semana próxima. Gracias a vosotros por venir. Bien, señores, nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. Hasta ahora.